Sapiens reúne a algunos de los ponentes más destacados a nivel nacional e internacional. Investigadores, divulgadores, científicos y expertos en conocimiento alternativo compartirán sus experiencias, descubrimientos y teorías en un entorno único, dinámico y abierto al pensamiento libre. Cada conferencia está cuidadosamente seleccionada para ofrecer calidad, profundidad y un impacto real en quienes asisten. No solo te llevarás nuevas ideas, sino también nuevas preguntas, perspectivas y, sobre todo, inspiración. Si valoras el conocimiento, la curiosidad y el deseo de entender más allá de lo evidente, Sapiens 2025 es tu lugar. Ven, conecta con una comunidad inquieta y apasionada, y vive una experiencia transformadora. Os saluda Xavier Vilajosana Estiarte, soy un artesano vidriero y naturópata investigador de la bioinformación fotónica y comunicación celular. Trabajo en campos de resonancia latente y herramientas que desarrollo, distribuyo y facilito formación para el bienestar personal y del planeta, mediante la información holísticamente encriptada de los campos bioenergético, neurológico, vitalizante, intuitivo, autodignificante y vivencial. Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Saludos, ¿qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Welcome. Y hoy con nosotros tenemos a un escritor, un investigador, experto en oratoria, morfopsicología, en análisis geopolítico. Y claro, ya sabéis a quién me refiero, ¿no? A Lluís Rovira. Lluís, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí encantado otra vez de estar en la radio contigo, con nuestros oyentes. Y bueno, creo que tenemos unos temas que podemos disfrutar muchísimo hoy. Y tanto que sí. Antes de empezar, ¿cómo ves el panorama internacional? ¿Cómo ves cómo se mueven las cosas? ¿Vamos a la prosperidad, a un mundo mejor? ¿O hay riesgos de más conflictos? Mira, el panorama internacional en estos momentos yo lo veo con suma curiosidad, y digo curiosidad por no hablar de temor, y digo temor por no hablar de no saber por dónde cogerlo, porque en estos momentos, a nivel geopolítico, deja que lo diga aquí, ya no quiero decir geoeconómico porque va muy ligado uno de otro, estamos en un momento que no se sabe la dirección hacia dónde va. Por lo tanto, yo voy a cambiar todas las palabras que he dicho por una inquietud. Simplemente inquietud. Estar alerta, mirar y esperar que todo el mundo y poco a poco tengamos la capacidad de elegir a nuestros representantes pensando en nosotros y en nuestros hijos y el planeta que les vamos a dejar, porque en estos momentos está todo que se nos puede escapar de las manos. Luis, llevamos ya haciendo radio y tú colaborando con mi programa pues más de 20 años aproximadamente, 18 por aquí, más otros tantos en Andorra Set Radio, y fíjate que hemos comentado cosas que parecía imposible que sucedieran, pero las piezas estaban puestas que no podía ser otra opción que sucediera lo que en cada momento hemos ido analizando, y las piezas ahora están en un ambiente prebélico muy, muy, como lo has dicho, inquietante. Comparto esta palabra contigo. Yo voy a dejarlo aquí en inquietante,
Lo que ya te digo, debemos estar muy a la expectativa. Hemos de ser, de una vez por todas, los ciudadanos de a pie, responsables de a quién elegimos y ponemos en el poder, porque estamos viendo que últimamente, uno, por la abstinencia en cuanto a votar. El voto en blanco es horroroso. Dos, porque nos creemos aquellos que nos engañan, a sí mismo, aquellos que prometen. Y entonces todos son falacias. Y hemos de estar de una vez por todas en hechos, no en promesas. Y aquel que prometa, fuera, no nos sirve. Y hemos de tenerlo muy claro. Porque está en nuestras manos. El futuro está en nuestras manos. Y Luis, ¿no crees que hay que tener también claro de que esto de los aforamientos en políticos no debería ser? En el sentido que, claro, ya blinda para hacer cualquier cosa que sabes que no tendrás una penalización, en cuanto en tanto el ciudadano que ha votado ese político, según que haga o no, tendrá una penalización. Sería bueno decir, aquí todos iguales porque es una democracia. Todos iguales porque es una democracia. Estoy contigo. Lo que sí es cierto es el aforamiento solo por una cosa. Porque, claro, es muy fácil desde la oposición, desde grupos, no te diría terroristas, grupos que lo único que quieren, en catalán lo decimos muy claro, es armar mardé, es habla mal que algo queda. Entonces es muy fácil acusar. Simplemente por acusar te puedes cargar la carrera de una persona, tanto a nivel política como a nivel personal. Por lo tanto, yo te diría que el aforamiento o la protección, hasta que no se demuestre que esa persona ha hecho lo que ha hecho, si no nos cargaríamos a todos los políticos, ¿eh? Es muy fácil. A ver, acusar o criticar, esto lo puede hacer todo el mundo. Sí, pero acusar y que automáticamente, como está acusado, han entrado una querella en los juzgados, una querella, se entra, te la aceptan, por lo tanto esa persona ya tiene que dimitir. Cuidado, igual está haciendo un trabajo muy bien hecho, igual lo está haciendo fatal, igual ha cometido el delito, pero yo creo en la presunción de inocencia. Que no nos falte la presunción de inocencia. Lo único que la justicia tiene que ser rápida. Aquí está, rápida, eficiente, eficaz y efectiva. Así de claro. Muy bien. Luis, venga, va, que tenemos noticias interesantes que seguro que a nuestros estimados amigos y amigas les interesará, porque nos vamos a sumergir no en las aguas de ningún mar, sino en las arenas de esa tierra mítica, ancestral, mitológica, legendaria, fantástica y misteriosa, como no, como es Egipto. Porque resulta que nuevamente el subsuelo da una sorpresa muy potente. Y es que investigadores italianos dicen que hay, ojo, es que me encanta esto, una segunda ciudad oculta, repito, segunda ciudad oculta bajo la pirámide de Micerino. Y en este sentido estos investigadores italianos, pues que ya causaron un revuelo con el hallazgo de esa infraestructura enorme, colosal, de esas columnas de decenas de metros debajo de la gran pirámide, ahora dicen que han descubierto esta otra estructura subterránea a modo de ciudad. Luis, ¿qué opinas sobre esta noticia, este descubrimiento? La verdad es que cada día nos están sorprendiendo, pero es que es esto. A través de miles de años, tengamos en cuenta que no sabemos casi nada. Se va descubriendo en los 2 últimos 200 años. Y poco a poco se va descubriendo cosas. Y muy lentamente. Entonces todo esto que va viniendo, pues bueno, ya nos despierta la curiosidad, ya nos despierta inquietud, a ver qué hay, pero es así. También hace poco anunciaron que había como un río de agua, como unos canales de agua debajo de las pirámides. Entonces dices, bueno, y hasta ahora, sí, porque poco a poco tenemos más herramientas, se está estudiando más, entonces, pues bueno, se va haciendo camino, ese camino es lento. ¿Qué nos deparará? Seguramente todavía vamos a tener muchísimas sorpresas.
Hombre, a mí me fascina, ¿no? Estos Totalmente. hallazgos. Que además el experto en radar de la Universidad de Strathclyde, de Escocia, el investigador Filippo Biondi, ha aportado unos datos. Claro, dice, no, es que aquí no han excavado, es que esto se ha hecho con un georradar de profundidad, es decir, usando tomografía de penetración profunda, ¿no? Y claro, a 600 metros de profundidad, que no está aquí a 10 metros, a 600 metros de profundidad, hasta 600 lo capta todo. Y parece ser que, bueno, ha encontrado una serie de estructuras debajo de esta pirámide que con toda probabilidad, y lo dice él, dice tal cual, según palabras del investigador, Biondi, los datos muestran una probabilidad del 90%, no del 9%, el 90%, de que Micerino comparte la misma estructura de pilares que Kefren. Luis, y te hago la pregunta, ¿y si resulta que esto ya se sabía? Porque lo habíamos incluso comentado en Sapiens, de que debajo de las pirámides hay algo, porque habían antiguos pergaminos, habían cosas que se han ido desapareciendo, perdiendo, olvidando en el tiempo, desinformando, reescribiendo. ¿Y si resulta que sale a la luz de una vez por todas que esas megaestructuras megalíticas no se construyeron con la datación oficial hasta ahora, y que esto ya estaba de otra antigua y ancestral civilización, como en el papiro de Turín, que allí ves la dinastía de los faraones reyes hasta que llegas a los Shem-Shuhor, a los Shem-Shuhor, semidioses, y sigue bajando la dinastía hasta los Hor, dioses? Y si resulta que tenían una apariencia que les dejaron representar, por la razón que fuere, pero camuflando la verdadera identidad con máscaras de halcón, de cocodrilo, de felino, etcétera, etcétera, para esconder quién eran de verdad. No, la verdad es que todas son preguntas enigmáticas, pero hay una cosa que es cierta: gracias a las nuevas tecnologías, lo que se está descubriendo, eso mismo está pasando también en América Central y en Sudamérica. Se están encontrando civilizaciones perdidas, se están encontrando pirámides. O sea, hoy en día tenemos una serie de herramientas, y en cuanto en Egipto, pues bueno, es el centro de todo. Y estamos ahí buscando. Pero hay una cosa: el ser humano actual nos creemos que nosotros somos el centro del mundo, y que desde hace 1000 o 2000 años que estamos y que hemos crecido, hemos dominado. Pero en la historia de la Tierra, en la inmensidad de la historia de la Tierra, ¿cuántas civilizaciones pueden haber habido como nosotros y más avanzadas, que después, por lo que sea, por meteoritos, por explosiones nucleares, por ciclos de vida de la misma Tierra, todo ha desaparecido? Pues sí, claro que sí, y eso lo hemos de aceptar. Lo que pasa que no nos gusta aceptarlo porque queremos ser muy cartesianos. Si no lo toco, si no lo veo, no lo creo. Bueno, ahora están empezando a salir todo esto, y lo que hemos de hacer es trabajarlo, profundir y aprender. Esto yo siempre lo digo, Luis, y has dicho algo muy interesante, ¿no? Claro, si no lo veo, no me lo creo. Y así nos han educado, nos han formado, etcétera. Oiga, váyase a freír espárragos recién cogidos y frescos. Y si resulta que no hace falta ver para creer, sino que hace falta creer para ver, para poder ver. Es así, es así. Vamos a pensar, la incultura imperante que ha habido, porque ha sido cultura imperante, es lo que ha paralizado el crecimiento de la civilización humana. Porque desde la Edad Media, los 4 dictadores que había, no les interesaba para poder seguir con el mando. Después, cuando empieza a fomentar las ciencias, a crecer, nos entra la Santa Inquisición. Y no quiero ofender a nadie, pero con la Iglesia hemos topado. Y a partir de ahí se vuelve
se vuelve a cooptar. Después, en el siglo pasado, nos vienen las grandes dictaduras, tanto americanas, asiáticas y sobre todo en Europa. ¿Y eso qué hace? Solo hemos de pensar en la quema de libros. Por lo tanto, no interesa que el pueblo, que los ciudadanos normales tengan cultura, piensen por sí mismos. Lo que han hecho siempre es cortarnos de raíz. Por lo tanto, ahora estamos en un ciclo en que estamos creciendo además tecnológicamente. Y cuidadito con lo que hablábamos al principio, porque ahora empieza a haber ese poder oculto que además se están poniendo estratégicamente en diferentes puntos políticos y de países, en el cual están empezándose a sí mismo destrozar todo lo que es la cultura, todo lo que es el libre pensamiento, y eso se está anulando. No interesa. ¿Por qué? Porque las grandes élites que mueven los hilos geopolíticos y geoeconómicos no les interesa, porque los vamos a cuestionar. Y por lo tanto, ellos quieren seguir dominando el mundo, quieren seguir dominando el tempo, y a partir de aquí tenerlo todo en sus manos. Y ahora, yo insisto otra vez, tengamos nosotros la capacidad de decidir, no que decidan por nosotros. Has dicho una palabra muy interesante. No interesa. Fíjate, este hallazgo, que puede reescribir o no reescribir, simplemente ampliar la historia, y ha salido rapidísimamente el number one de Egipto, porque este es el que manda más incluso de los mandatarios, que es como diríamos, el egiptólogo número 1, que es Zahi Hawass. Este hombre ya ha salido rápidamente desmintiendo de que no se sostiene científicamente con esta tecnología que han utilizado estos investigadores, que pueda alcanzar esa profundidad y que además hayan una ciudad subterránea, ¿no? Por tanto, Zahi Hawass ha desestimado estas afirmaciones de un equipo de investigadores reputados y refutados como basura. Yo, mira, si me permites, diría a nuestros oyentes que pueden entrar en el YouTube y mirar un reportaje que hay sobre esto. Es fantástico. Y lo que tú estás diciendo, oficialmente ya se está poniendo en duda de que estas nuevas tecnologías sean ciertas y que funcionen. Ya están así. ¿Por qué? Porque si no lo controlo, si no lo toco, no lo veo. Y si no lo veo, no quiero que se vea. A no ser, y esto me consta y lo sé, de que haya, pues, lo que podríamos decir como, no sé, vamos a buscar una palabra que no repercuta, una guarnición de custodios de un antiguo conocimiento que su responsabilidad es que no afloren determinados, pues bueno, conocimientos, sabidurías potenciales. Yo te diría al revés, si me permites. Yo estoy convencido de que sí que hay una serie de mensajes, porque si analizas la historia aprende siempre, y estos mensajes están de lo que hay, de lo que pasó, de lo que hubo, hasta dónde se iba, y que alguien lo ha tapado, o una civilización esto lo ha tapado, por miedo, porque no quieren que ese poder o esas herramientas o ese pensamiento que hay ahí no sea utilizado. Entonces, a partir de aquí, yo creo en intereses egoístas además, y para que no nos enteremos de la misa a la mitad, así de claro. Fíjate, esto es que hay muchas cosas ahí. En la década de los años finales de los 60, principios de los 70, Egipto tenía pues muy buena relación con la Unión Soviética y fue una unidad científico-militar de la KGB, y allá estuvieron excavando, bueno, pues investigando y buscando, iban a tiro cierto, y se llevaron
cosas, ¿no?, que nunca se ha llegado a saber, ¿no? Como aquel famoso oro de España que desapareció y nunca se sabió a dónde fue a parar. Bueno, a dónde fue a parar sí, pero ¿dónde está, no? Pues, ¿dónde están aquellas reliquias que se llevaron? Porque allí, como mínimo, y lo sabemos, había un cuerpo de casi 3 metros de longitud, en un estado de conservación muy, muy correcto. Se llevaron tecnología exótica, tecnología en tiempos que, como quien dice, conocían la rueda, que no conocían el hierro, el cobre. ¿Dónde fue a parar? Y el nombre en clave de la operación era Operación Isis. Pero es que fíjate, ahí incluso hubo el grupo del Banco Mundial hizo un comunicado, porque hubo una señora que ella, economista, con unas credenciales espectaculares, según ella, la señora Karen Hughes, dijo que había sido miembro del Banco Mundial, de estos que remueven el dinerito, que están por encima incluso de los bancos centrales, y el comunicado dice así del Banco Mundial: una persona llamada Karen Hughes ha estado enviando correspondencia y organizando reuniones en nombre del Banco Mundial. En algunas comunicaciones, la señora Hughes se ha presentado como consejera jurídica general interina del organismo, ¿no? Dicen, y esto ya han pasado años, pero fíjate el vínculo, dicen que esta señora no es empleada del Banco Mundial desde el 2007, con lo cual sí que había sido empleada, y que no se encuentra autorizada para representar a ninguna de las instituciones que integran el grupo del Banco Mundial. Toda afirmación en contrario por parte de la señora Hughes o sus representantes es falsa y no debería considerarse creíble. Esta mujer, que había trabajado en el Banco Mundial, realizó 2 o 3 entrevistas diciendo que hay una especie no terrestre, aunque vive en la Tierra, que controla la economía mundial. Y además dio una serie de afirmaciones de cómo eran. Y dicen que tenían una gran estatura, pero no mucho más de la que el medio europeo, por ejemplo, pero que tenían la cabeza abombada hacia atrás. Y recordamos que el faraón Akenatón, Nefertiti, en Perú, en el Museo de Paracas, allí hay cráneos abombados muy extraños, extremadamente. Claro, dices, oye, esta mujer que salga públicamente a decir esto y después ya desaparece del mapa, no sabemos si está viva o si no está viva, y el Banco Mundial rápidamente sale a desmentir esto. ¿Por qué crees que hablaba de una raza entre nosotros? O mejor dicho, una especie. Yo estoy más en una especie, sobre todo, vuelvo a lo que decíamos antes, culturas anteriores. Yo, como no tengo conocimientos de una cultura extraterrestre, yo sí te puedo decir, estoy convencido que son culturas anteriores al Homo sapiens. Así de sencillo. Y que, por lo que sea, cataclismos, vete a saber el qué, desaparecieron. Pero ahí están. Como la famosa Atlántida. Desapareció, sí. Vete a saber y cómo eran. Pero esto es la teoría de la evolución. Estamos ahí. Vamos evolucionando. Nos hemos mezclado con diferentes razas. Desde los neandertales, el Homo sapiens, se han ido mezclando. Entonces, ¿por qué no? Si ya digo, si nosotros somos solo una fracción de la Tierra, somos una fracción en el tiempo. Por lo tanto, todo esto puede haber sucedido. Y acordémonos, cuando se habla de que las pirámides en Egipto, pirámides en Asia, pirámides en América, y en América del Sur, en China, en Europa, sí, por eso digo Asia, ¿no? En Crimea. Sí. Pero hay una cosa. Acordémonos que antes que los continentes estaban todos fusionados en uno. Y se separan por un gran cataclismo. Entonces, a partir de ahí, nosotros hacemos la conjetura. ¡Ostras! ¿Cómo puede ser
esto aquí, esto allá, las diferentes cosas, sí, porque lo miramos en una pequeñísima fracción de tiempo, pero miremos el todo. Si antes éramos todo uno, era muy fácil que todo esto corriera de un lado para otro. Después, claro, con la separación de los continentes todo queda separado. Pero pensemos un poco, abramos la mente y hagamos hipótesis. Planteemos diferentes escenarios. Y en esos escenarios es donde hay que investigar. Y en esos escenarios no hay que cerrar los ojos, sino simplemente yo creo que son los caminos a seguir para encontrar la verdad. Y esto es así, simplemente así. No hagamos tantas expectativas. Y cuando sale esta señora Judes, ¿no? Me parece que dice Judes, Karen Judes. Vale. Cuando plantea esto, claro, lo plantea en el tema de que hay más de una raza. Pues sí, ¿por qué no? Vete a saber de dónde venimos, de las A ver, hablemos. ¿Cuántos tipos de mamíferos hay en la Tierra? ¿Cuántas razas? Porque actualmente hay diferentes razas de personas. Pues puede haber otras razas desaparecidas o extinguidas, digamos como queramos. Por lo tanto, no seamos tan, insisto, cartesianos. Bueno, y ya que hablábamos de Egipto, tampoco queda muy lejos, en la maravillosa, mágica y enigmática Turquía, en un yacimiento arqueológico, el de Gordio, que es aquella antigua capital del reino frigio. Pues caray, han hecho un hallazgo muy interesante en el cual, fíjate, hablábamos de que hubo una operación secreta que se llevaron un cuerpo de unos 3 metros de longitud. Y resulta que han hallado una tumba real ahí, y esto es una pasada, que podía ser una tumba en un espacio funerario de una realeza o de los mandatarios de aquella zona, que podría estar vinculado, ojo, al famoso y mítico rey Midas. ¿Y sabes cuánto mide el sarcófago? 3-4 metros. 3 metros aproximadamente. ¿Y si aquello que hablaba la Biblia, que habían gigantes, gente muy alta, muy grande? Bueno, los podríamos entender. Imagínate que desaparecemos todos y solo quedan jugadores de la NBA en el planeta. Y empiezan a fecundar, procrear y salen, tipos altísimos, ¿no? Claro. Razas de 2,5 metros, por ejemplo. Ya está. Es que el ciclo del tiempo, insistamos, es que solo somos una porción tan pequeña del tiempo de la Tierra que todo esto puede suceder, o ha sucedido. No estamos planteando aquí ninguna tontería, ¿eh? Estamos hablando de cosas muy probables. No decía la mitología, ahora que me viene el rey Midas, ¿no? Que hay una versión, una versión, no recuerdo quién la versionó o la dijo, pero que la hija del rey Midas se convierte en una estatua de oro, cuando la toca, ¿no? Aquí viene esto, tocas, es como el rey Midas, que todo lo que tocas se convierte en oro. Bueno, al final estamos llenos en nuestra historia de parábolas, ¿no? Como Jesucristo hablaba a sus discípulos con parábolas para que lo vieran, una porque no existía o casi no existía, o todo el mundo era inculto, no tenía escritura. Es más, durante la Edad Media y casi hasta el 1800, 1700, todo lo que se transmitía era boca-oreja y visual. Las iglesias católicas mismas, los dibujos que habían de los diferentes escenarios de la Biblia, era para que la gente lo comprendiera y lo viera, no era por otra cosa. Por lo tanto, en esa transmisión visual, a través de dibujos, en esa transmisión de boca a oreja, todo se diluye, todo se transforma, a conveniencia de quien esté en aquel momento allá. Y recordemos, el ser humano es muy manipulador. ¿Es el ser humano o es el mamífero que comparte y cohabita con los humanos? Porque una persona humana no es manipulador,
no es agresor, no es nada. Yo es que tengo mi teoría, es la mía. Bueno, una cosa es ser humano y otra cosa es ser humanista, que son dos cosas muy diferentes. Es que un humano no puedes hacer daño a una tercera persona. Tú actúas como un depredador o mamífero. Si miramos en los libros y en todas partes, nosotros somos seres humanos. Lo que realmente somos los menos humanos de la Tierra. Así mismo, ¿no? Y cuando digo humanos me refiero a humanista, a respetuoso, a vivir en equilibrio con el entorno, con la tierra, con aquello que pisamos y respiramos. Hombre, esto ya... ¿Tú te acuerdas? Yo me acuerdo que en bachillerato había una asignatura que era hogar. Aprendías cosas así sencillas. Había también filosofía, había ética. Ética. Oye, qué rápido se ha quitado esto últimamente, porque no interesa gente ética. No, fíjate, totalmente. Sin desmerecer las otras asignaturas, todas tienen su valor, pero oiga, ¿no podríamos hacer algo que dé un poco de sensibilidad? Mira, yo tenía en su momento creé un curso basado en Dale Carnegie, en el que iba a altos directivos, y a empresarios, se decía dirección eficaz humanizada. Y lo primero que decía es que nos debemos a los objetivos y alcanzar los objetivos para nuestra empresa. Por desgracia, nos hemos quedado en que los objetivos son económicos. Pero ¿cómo se consiguen los objetivos económicos? Los objetivos se consiguen por las personas que hay en la empresa. Por lo tanto, por eso al curso lo tituló Dirección Eficaz Humanizada. Y lo primero que se tocaba era la ética. A lo que estabas hablando. Pero es que la ética, la honradez, el sentido del humor, tiene que estar ahí. Es algo inherente en nuestra vida, en nuestro día a día. Pero por envidia, por falta de ética, se pierde. Es que está todo muy mal, Hay cosas que, mira, el otro día había un debate aquí, cuando hacíamos el café con todos los colegas. ¿Cómo puede ser que una persona anciana, que ha trabajado toda su vida, que los años, con los coches cambias las piezas, pero con el cuerpo según qué piezas no puedes, ¿sabes? Y resulta que tienes que pagar un montón de cosas si estás en un geriátrico que no sea público. ¿Y cómo puede ser que un delincuente esté a cuchillo, todos los gastos pagados en una cárcel? Oiga, aquí hay algo que no cuadra. No, mira. Que en un hospital se tenga que pagar la televisión y cuando un recluso tiene televisión. Ojo, que no digo si está bien o está mal, pero aquí hay un agravio comparativo. Mira, vuelvo a la ética, vuelvo a la responsabilidad y vuelvo a la humanidad, en las palabras así puras, ¿no? Y cuando antes decía aquello de que en nuestras manos está a elegir aquellos que nos tienen que representar, ¿no? Hay una cosa, ¿cuántos años hace que se ha perdido el sentido común de los políticos? Y solo son geoeconómicos, así de claro. Porque mira, nosotros que ya estamos en cierta edad, ya tenemos un ciclo de vida importante, hemos cultivado vida, y le hemos visto muchos colores, pero hay una cosa que tanto en Andorra como en España, como en todo nuestro entorno, a lo largo de los años, ¿por qué las cotizaciones a la seguridad social, que al fin y al cabo son tus ahorros para la vejez? Y voy a poner el ejemplo de Andorra. Cada 10 años, 8 años aproximadamente, que tú con tu dinero vas comprando una serie de puntos que tienen un valor X y después será tu paga mensual, ¿por qué de golpe deciden por una norma X que si antes era 10, ahora será 8? Y pasan 8 o 10 años más y lo que antes era 10, después fue 8, ahora son 6. Por lo tanto, ¿qué está sucediendo? Nos están limitando y nos están robando descaradamente a través de las leyes. No hay otra. Y no quiero ser negativo, no quiero ser cenizo, sino simplemente denunciar un hecho que es real. Pero esto está pasando en tantas y tantas cosas. Mira,
llevo días estudiando un poco. Ya sabéis que yo soy un apasionado del mundo del sector. Yo he sido gerente y director de Mercedes-Benz. Y entonces, por lo tanto, soy un apasionado de los coches, de la ingeniería, de los rallies, etcétera, etcétera, ¿no? Pero algo muy importante. Hace 4 años, mira, cuando aquello que pasó, que todos quedamos recluidos en nuestra casa, un coche promedio valía 16.000 euros. Promedio. ¿Sabéis ahora qué vale un coche promedio después de 4 años? 5. 32.000. El doble. ¿Por qué? ¿Quién se lo puede permitir? ¿Los salarios de los trabajadores? ¿Los beneficios de los empresarios? ¿Los beneficios de las pymes y de los autónomos han subido tanto? No. Si está subiendo el IPC un 1,2, un 2 como mucho, pues vale, en 2 años podía haber subido un 8%. Pero 11.000 euros de promedio, 12.000, 13.000 de promedio, que han subido los vehículos medios. ¿Quién se puede comprar un coche que antes valía, insisto, 20.000 euros y que ahora valga 40.000? ¿Qué están haciendo? Solo beneficio inmediato. Y esto yo le pongo un nombre: falta de honradez. Y permitida por todo el estamento europeo. Permitido por todos esos dinosaurios que están en el Parlamento Europeo. O sea, al final, todos hemos ido a hablar aquello del cementerio de los elefantes, ¿no? Pues ahí están todos. Bueno, y además sabemos que desde la Unión Europea y su máxima representante monitorean, rastrean a toda persona dioscola que critica, y además argumentadamente, cosas que pasan y que no interesa que trasciendan, ¿no? Decimos en catalán, ya iba gutoli. Ya hemos bebido aceite hoy. No, pero es verdad. No, o sea, es así, ¿sabes? es así. Uy, mira que dicen allá, esto tal, ¿no? Y incluso hay demandas sobre, pues, un tema que ya tratamos en su momento, cuando saltó, que a ver qué compraba esto, y que, con qué órdenes, con qué, bueno, es complejo, una cuestión. Tú sabes que Donald Trump, bueno, ahora está calladito porque tiene tantos frentes abiertos que parecía que venía, el Superman, Super Trump, y de momento pues la cosa no. Y una de las cosas que ya dijo en su campaña, Groenlandia para Estados Unidos. Me centro en Groenlandia. Recientemente, y esto, cómo me gustaría que esto saliera en los medios de difusión masiva, pero bueno, lo comentamos aquí. Un reconocido periodista, Ross Coulthart, que además tiene un material espectacular, y dice que se captó, ojo, un objeto volador no identificado. No estamos hablando de una nave extraterrestre alienígena, sino un objeto que hasta ahora no está identificado, y que era un objeto luminoso de un tamaño descomunal, emergiendo detrás de una montaña de la región de Narsarsuaq, en el sur de Groenlandia. Y este avistamiento además ha sido curioso, que fue captado a simple vista, pero también captado por cámaras infrarrojas. Y yo quiero recordar, en el primer Congreso Sapiens, cuando vino mi amigo JL, de Mundo Desconocido, José Luis Camacho, que ya nos dijo que se estaban retirando a toda pastilla cámaras que podías tener tú en casa, infrarrojas, porque las cámaras infrarrojas captan un espectro visual que el ojo no ve, y que por ese ancho de banda del infrarrojo se movían estructuras, seres de aspecto más o menos humanoide. Fíjate cómo van saliendo las cosas. Y ahora, pues, hay este avistamiento de una estructura, y además en aquella zona, dice un experto, dice, allí no hay instalaciones ni asentamientos humanos, solo hielo por más aproximadamente de 100 kilómetros a la redonda. ¿Qué era aquello?
que podía ser. ¿Puede ser que en Groenlandia haya algo tan sumamente potente? Además, allí hubieron en la Guerra Fría bases norteamericanas bajo tierra muy sofisticadas. Que se sepa que hay algo que interesa captarlo, o es que simplemente es un tema económico de minerales raros para la industria de la inteligencia artificial, que hará falta pues desarrolladores, procesadores, etcétera, hechos con este tipo de material. No, eso está clarísimo, los minerales raros para no depender de China. Estados Unidos, por decirlo así, se separa total y absolutamente de la compra y de la dependencia de China, por lo tanto necesita esos minerales raros. Por eso Groenlandia, por eso todo el tema de Ucrania, por eso todo lo que está haciendo el señor Trump y compañía, ¿no? Pero después hay otra cosa. ¿Por qué los antiguos también tenían tanto interés en Groenlandia? En la Segunda Guerra Mundial ya la hubo. Se dice que había alguna base también de submarinos alemanes. También después, acabada la guerra, fueron los americanos. ¿Qué hay allí? No lo sabemos. Ahora todo es especulación. Pero que intereses hay seguro. Que puede haber gas, petróleo, minerales raros, armas, vete a saber qué. Pues sí, seguro. Bueno, y además ha sido bueno porque ante este fenómeno que está registrado y documentado, se ha preguntado, normal, ¿no?, a las autoridades correspondientes de esto que estaba allí en el cielo y que emitía esa luz y de grandes dimensiones. Y Luis, ojo lo que ha dicho el gobierno danés. Ya sabemos que Groenlandia pertenece a Dinamarca. Ha dicho el gobierno danés que niega reportes de objetos voladores no identificados en la última década. Dice, hombre, pues muy bien, ¿no? Pero claro, es que simplemente no recopilan ni un puñetero dato. Pero lo más curioso es que dice en la última década y antes. Que nos digan qué tienen de antes. Porque obviamente, si hay alguna cosa, se podría decir, ¿no? Digo yo, de lo de antes. Por lo tanto, pero bueno, siempre estamos en esos terrenos de la especulación. Porque si miramos eso y esos movimientos, también tendríamos que ir al tan debatido Triángulo de las Bermudas, ¿no? También, de todos los avistamientos, todo lo que pasa allá, y diferentes puntos en la Tierra nos podemos encontrar. Entonces, a partir de ahí, yo lo dejo, que cada uno saque sus propias conclusiones, como tú dices muy bien, ¿no? Pero es que es lo que es. Hay cosas que se nos escapan, que no sabemos, que no tenemos información. Pero como dicen por Galicia, no existen, pero de haberlas haylas, ¿no? Ellos hablan de las megas. Bueno, y ahora, recientemente, el rotativo, el The Wall Street Journal, que dices, ¿a qué vienes tú? Si ya con el tema de comunicación periodístico ya tienes mucho. Ha salido, pero en tromba, a desmentir toda fenomenología extraterrestre y ovnis, ¿no? Dice, oiga, es que la cosa está tan cerca que ya sales a desmentir. Es como cuando un gobierno, pues, hay casos de corrupción y dice que no hay corrupción, que se está mirando, que quizás ha sido una mala gestión, ¿no? ¿Por qué no esto? Y además, fíjate, es que este tema a mí me apasiona, ¿eh? Y es que hay lo que hay. Pero ya, esto ha sido el 2 de junio, estamos dando noticias de salidas del horno. El 2 de junio, una prestigiosa revista científica, la Progress in Aerospace Science, ojo, que es de las más respetadas en el ámbito aeroespacial, ha publicado un pedazo de estudio académico, por aquello que dicen, es que si no la ciencia no lo demuestra, no existe. Yo no creo si la ciencia no lo demuestra. Que un día, en una entrevista, dije, oiga, ¿y la ciencia se puede demostrar a sí misma de su propia existencia? Y entonces ya callaron todos, ¿no? Pero bueno, es igual. Pues en este estudio académico se ha focalizado en un tema, los ovnis. Y el artículo habla sobre objetos bajo su denominación actual de fenómenos aeroespaciales submarinos,
aeroespaciales submarinos no identificados, que ahora ya le han cambiado el tema de OVNI por UAPs, que sí, que hay algo, ¿no? Y en este trabajo, que lo ha titulado, y decimos el título, ¿cómo se llama? The New Science of Unidentified Aerospace Undersea Phenomena. Oh yeah, my friend. Que fue coordinado por el doctor Kevin Knuth, exfísico investigador de la NASA. Oye, que ya no es el palomo del barrio, sino un investigador de la NASA y actual profesor de física de la Universidad de Albany, que dice que desde hace años, y sostiene él de forma muy categórica, los UAPs podrían representar tecnología no humana. Señoras y señores, si están de pie, siéntense, que os lo voy a repetir y que os quede claro, que los UAPs podrían representar tecnología no humana y que la ciencia debe abordarlos con seriedad y sin prejuicios. Y aquí añado yo, antes de que sea demasiado tarde. O para irnos haciendo la idea. Está clarísimo. Piensa, Luis, que han intervenido 30 científicos en este estudio, ¿eh? Hay ingenieros de varias especialidades y académicos de muchas disciplinas y de varios países. ¿Tú crees que te van a pagar una nómina, un sueldo para hacer un estudio así baladí? Sino realmente, oiga, vamos a ver esto, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar? ¿Hasta qué punto se puede entrar por líneas temporales y modificar el presente sin que nos enteremos? ¿Cómo pueden llegar? Y esto hubo una reunión de la OTAN hace muchos años, y lo sé, que preocupaba que quizás otra inteligencia, civilización mucho más avanzada, se infiltrara en la apariencia humana a altas cotas de decisión militar. Oiga, esto va en serio, por favor, que va muy en serio. Bueno, pensemos, ¿desde cuándo estamos hablando de ovnis? ¿Desde cuándo estamos hablando de todas estas cosas? Pues del 1945, 1950 aproximadamente, ¿no? Entonces todo han sido desmentidos, pero sí había captaciones, sí había apariciones, sí han habido pilotos de aerolíneas comerciales que decían que los habían visto, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, en poco tiempo, en 5 o 10 años, se están confirmando toda una serie de cosas. ¿Nos están preparando para? Pues es fácil. ¿Y si resulta, Luis, lo que dijo el exministro de Defensa de Canadá, y no Palomo, el buen amigo Palomo, que le gusta la ciencia ficción, sino exministro de Defensa de Canadá, dijo que hay una especie que coopera científicamente con un país y que esta está más avanzada tecnológicamente y que se está intercambiando tecnología por ADN humano, es decir, ácido desoxirribonucleico? Y hubo varias entrevistas, o sea, es pública, Paul Heller, si no recuerdo mal, se llamaba el ministro de Defensa de Canadá. Luis, tú si has sido un mandatario y con esta responsabilidad, tú no vas a decir esto, ¿no? No, esto aquí lo que sucede, que este hombre tiene que tener una serie de evidencias absolutamente. No es aquello de, como dices, en catalán decimos fébula culoms, ¿no? Tú estás diciendo palomo en castellano. No, cuando un mandatario de alto nivel, como el canadiense, se pronuncia en este sentido, es que algo hay, está clarísimo. ¿Y si estas explosiones que a veces se ven en la profundidad del espacio, pim, pam, pum? Esto hay una teoría, por ahí, corre por ahí incluso ha habido alguna reunión, de que hay una guerra nuclear en un planeta y tiene su repercusión a nivel cósmico. Y claro, y por ende, y esto que preocupa fuera de esta estructura planetaria, que si hay una guerra nuclear en este planeta, repercutirá a lo que hay fuera del planeta. Bueno, en la inmensidad del espacio sabemos, ya está demostrado, lo que son las explosiones nucleares por la explosión de estrellas.
por el simple desarrollo y el final de la estrella o la fusión con otra estrella, ¿no? Entonces, pues bueno, esto puede ser una. 2, ¿quién nos dice que no hay un exoplaneta parecido a la Tierra con seres parecidos a nosotros y tan locos como nosotros que estén con armas nucleares y hagan volar todo el planeta y que con el tiempo y con los años luz y con los aparatos que tenemos ahora para ver y medir todo esto, estemos viendo esas explosiones? Pues claro, todo está ahí, pero yo insisto, todo esto son teorías de momento. Seguramente puede haber científicos súper avanzados, científicos especialistas, como el que hablabas tú de la NASA, etcétera, etcétera, que puedan analizar y ver esto. Estoy convencido que también. Lo que sucede es que los ciudadanos de a pie como nosotros no tenemos herramientas para verlo, sino podemos leer las publicaciones que se hagan o hacia donde nos quieran hacer ir. Esto sí, pero yo creo que todo esto puede suceder. ¿Por qué no? Hombre, fíjate, todo lo contrario, estemos abiertos. Fíjate en el planeta Tierra, ya en los últimos años o décadas, o históricamente, oiga, es que no ha vivido ni 10 años de paz, siempre ha habido conflictos. Oiga, si tiene que venir una civilización más avanzada en el tiempo, ¿aquí cómo vendrías? Hello, my friend, vengo aquí, venga, y vengo a saludar. Pero si les coserían a bombazos, los interrogarían, los atarían en camillas. Si es que esta especie planetaria es sumamente peligrosa, claro. Y aquí te voy a hacer una pregunta. De lo que puede suceder en breve, y máximo en 2 años, máximo 2 años, un contacto real y que hay una información que está en determinados círculos y que están muy nerviosos, esa señal puede ser una advertencia o una oportunidad para la Tierra. Yo quisiera que fuese una oportunidad, porque seguramente la advertencia está. Por eso dices, estos círculos, estos mandatarios de altísimo nivel ya lo tengan. Pero ¿qué sucede? Seguramente estos mandatarios de altísimo nivel, estos hilos que mueven la geopolítica y geoeconomía de la Tierra, ven que se les acaba absolutamente todo. Entonces, a partir de ahí, su mal interpretado instinto de supervivencia puede hacer todo lo que estabas diciendo tú, que por continuar, ¿cómo te diría?, por continuar chupando de la mamella, cogiéndose a la teta, a sí mismo, ¿no?, automáticamente sean ellos los que ataquen a los que vengan de fuera para ofrecernos una nueva forma de ver, de vivir, de sentir, y no una nueva forma, sino la paz. La paz. Aquí necesitamos una era de los intocables de Eliot Ness, que llevo tiempo diciéndolo, gente incorruptible, insobornable, que impere la ley y el orden, ¿no? Porque al fin y al cabo es todo un equilibrio. Si se desequilibra, se desbalancea todo. Ley, orden, ética. Y amor. Totalmente. Que a veces yo me pregunto, y cuando hice una conferencia en un sitio muy concreto, pero les pregunté, vosotros que estáis aquí, vosotros y vosotras que estáis aquí, ¿alguna vez habéis experimentado lo que es el amor de un padre, de una madre, de la familia, aquello que te da una inmunidad para cuando eres mayor? Y muchos me dijeron que no. Y claro, entiendes o puedes llegar a entender esa rebeldía, ese odio hacia, porque al fin y al cabo les ha faltado algo que no se puede medir, que no son centímetros, no son metros cúbicos, sino que es intangible, metafísico, cuántico, pero es el amor, ¿no? Ya me gustaría a mí, cuando hay elecciones o mensajes de amor y de respeto. Luis, se nos ha volado el tiempo. Normal, cuando nos ponemos a hablar y, como decimos siempre, ¡qué interesante! Es así, porque toquemos cualquier tema, se nos va
se nos va, se nos deriva y automáticamente vamos introduciendo variantes, pero bueno, al final esto, como acabas diciendo tú, es amor. Amor a la inquietud, amor a la creatividad, amor a lo desconocido, amor a nuestros oyentes. Sabias palabras, Luis. Esto sí que es inteligencia emocional, hombre. Hombre, yo más que inteligencia emocional, me gusta tener sintonía emocional. ¿Sintonía o contonía? Bueno, eso ya sería otra cosa. Pero sintonizar con los demás, con el corazón, eso es lo más hermoso del mundo. ¿Qué es lo que intenta romper? La unidad. Y aquí, en el escudo Andorra, estamos orgullosos porque hay 3 palabras que son muy potentes en latín. Virtus unita fortior. La fuerza unida es más fuerte. Y eso se puede extrapolar a todo. Un país que todos han tenido guerras. Y aquí en Andorra llevamos 700 años sin un solo conflicto. Puede haber algún rifirrafe vecindario. Pero esto, la Unión Europea se tendría que inspirar en Andorra y no nosotros inspirarnos en la Unión Europea. Saludos, Úrsula, ¿cómo estás? Luis, como siempre, amigo, muchísimas gracias. A ti. Y amigos y amigas, como siempre, esperamos que los temas que hemos tratado hoy aquí hayan sido de vuestro interés y por encima de todo, que no queremos convencer, que no somos políticos, pero somos informadores. Sacad vuestras propias conclusiones. En un mundo donde el estrés y la prisa son la norma, a menudo buscamos un refugio, una forma de reconectar con nosotros mismos y con la naturaleza. Y si te dijera que la clave para esa conexión podría estar en algo tan simple y a la vez tan profundo como una piedra de río. Imagina la energía ancestral que fluye a través de cada una de estas gemas naturales, moldeadas por el tiempo y el agua. No son solo rocas, son portales a una sabiduría milenaria. Por eso, el curso de sanación con piedras de río no es solo una clase, es una invitación a un viaje transformador. Aquí aprenderás a descifrar el lenguaje de las piedras, a sentir su vibración y a utilizarlas como herramientas poderosas para tu bienestar y el de los demás. El 23, 24 y 25 de agosto estoy en Andorra. Información al WhatsApp +3 376 332 345.